¿Qué os trae la palabra invertir? A mí cada vez que pongo un vídeo en YouTube me sale un chico, siempre me sale el mismo, invierte conmigo, te prometo que en 6 meses, y digo, madre mía, y regala esto, ¿sabes, el tío? He elegido este título porque va muy a colación de lo que voy a compartir, y es algo que, bueno, que Dios me ha estado hablando durante las últimas 2 semanas. He pasado un par de semanas en las que he tenido que tomar decisiones, profesionalmente y personalmente, y he estado dirigiendo esas decisiones basándome en el sentido común, basándome en lo que mi esposa me aconsejaba también, lo que mi padre me escuchaba, también de lo que el asesor fiscal me decía y lo que amigos empresarios me contaban, de gente que había conocido, y todo parecía como encajar muy bien, ¿no? Pero cuando estaba haciéndolo, cuando estaba en plena toma de decisiones, empecé a sentir como un nudo aquí en el estómago. Un nudo que al principio pues yo me creía que era nervios, porque estaba tomando decisiones pues no habituales para mí, ¿no? Anteriormente yo soy una persona muy atrevida, muy lanzada, pero en ese momento como que tenía esa molestia. Llegó un día que me quebranté, ¿vale? Hace un par de semanas se me hizo el nudo tan grande que me quebranté, no podía más y dije, tengo que orar. Al principio yo creía que todo lo que estaba haciendo pues era bueno a los ojos de Dios, pero tenía un nudo tan grande que me entró como una ansiedad, me entró una cosa que tengo que orar. Yo estaba fuera de España y me puse a orar y el Señor me dijo, oye, ayer conociste a 2 chicos, llámalos. ¿Qué respuesta es esta? Un nudo de los grandes, o sea, no recordaba yo haber tenido esa sensación de inseguridad antes. Y digo, ¿para qué? Bueno, no quiero hacer el cuento muy largo, pero cuando quedé con esos 2 chicos, resulta que uno era empresario, me estuvo hablando de unos temas en los que yo me estaba involucrando, pero el otro que iba con él era pastor de una iglesia de México. Y casualmente después venían a España, entonces pudimos vernos también en España. Pudimos orar los unos por los otros. Estuvimos hasta las 4 de la mañana charlando. Y me di cuenta de cómo Dios actúa, de que no es que uno tome decisiones basándose simplemente en la palabra o basándose en los buenos consejos, en el sentido común. Es antes de tomar las decisiones ponerse de rodillas y entregárselo a Él. Después de esa reunión que tuve con ellos, al día siguiente, me sentí un poquito más aliviado por lo que había hablado y demás, pero también por decir, wow, o sea, qué remoto encuentro he tenido. Es Dios, ¿no? O sea, Dios no me ha perdido la vista. Aunque yo esté haciendo cosas y tal, Dios sigue mirándome ahí, me está poniendo en un sitio bajo su custodia, ¿no? Por así decirlo. Me sentí como que, oye, te estoy acompañando, te estoy poniendo a personas correctas alrededor. Y al día siguiente sentí que Dios me llevaba a leer la parábola de los 5 talentos. Y quiero que la leamos juntos hoy, ¿vale? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo, malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echad en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, esta es la parábola de los 5 talentos. Habla de inversión, ¿no? Habla de multiplicación. Hay varias cosas que después de leerlas, como que me quedó resonando. La primera es muy obvia y es que Dios le da a cada uno según sus capacidades, ¿verdad? A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, ¿verdad? Hay otra cosa clave y es que el dinero no era de ellos. El dinero de ella era del Señor, era del amo, ¿verdad? Ninguno de los talentos le pertenecía a los siervos, ¿verdad? Y de alguna manera los siervos sentían que el dinero no le pertenecía a ellos, sino que le pertenecía al Señor y que ellos tenían que custodiar o que tenían que administrar ese dinero. ¿No es cierto? La otra es que había una diferencia entre los que multiplicaron y el que se estancó. Y era que los dos que multiplicaron confiaron en el Señor, en el amo, y invirtieron ese dinero. Sin embargo, el tercero es muy curioso porque hay una parte que dice, tú que cosechas donde no siembras, ¿verdad? Tú que eres un señor duro. Se ve como el tercero no solo es que recibiera un talento, sino que el tercero no tenía una buena concepción sobre el amo. Creía que era injusto, creía que se adueñaba de lo que no le pertenecía, y por eso con tanto miedo decidió no invertir, sino esconderlo bajo la tierra y esperar a que volviera para devolvérselo, ¿verdad? Le echan cara incluso, tío, por lo menos en el banco, ¿no? Que me hubiera dado intereses. Es como si la visión que tuviera sobre su amo estuviera distorsionada y eso era lo que le estaba llevando a tener ese miedo y a paralizarse. Y yo creo que esto puede pasarnos, esas tres cosas pueden pasarnos hoy en día con el dinero. Creemos que el dinero nos pertenece a nosotros y al creernos que el dinero nos pertenece podemos bloquearnos, podemos tener miedo, podemos creer que a quien le pertenece el dinero es injusto, se adueña de lo que no le pertenece y podemos tenerle miedo y paralizarnos. Y también podemos pensar que solo merecemos un talento o que qué buenos somos que merecemos 5. Sin embargo, en esta parábola Jesús habla de que repartía a cada uno según su capacidad. Pero en Lucas tenemos otra parábola muy similar a esta en otro momento en la que Jesús habla de las 10 minas. Jesús dice que el reino de los cielos empieza igual, ¿vale? Pero en lugar de hablar de talento habla de 10 minas. Y dice que llamó a 10 siervos suyos y les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Le dio una mina a cada uno. ¿Qué sacamos con esto? Dios le da la misma oportunidad a todos. No significa que uno tenga menos oportunidad. Significa que dependiendo de tus capacidades, así te será dado. De hecho, al de 1 seguramente no le pediría lo mismo que al de 5, porque cuanto más talento Dios te da, más responsabilidad tienes y mayor capacidad de multiplicar tienes. Entonces Dios nunca nos va a pedir más de lo que nosotros tenemos en nuestras manos ahora mismo. Yo creo que Dios trata a cada uno de una forma individual, de una forma personalizada.
le da a cada uno el talento que realmente le corresponde y para lo que está capacitado, pero igualmente Dios le está dando la misma oportunidad a todo el mundo. Todos los que estamos aquí tenemos la misma oportunidad para invertir. Con las minas hubo uno que multiplicó por 10 y el último, por nada, lo volvió a enterrar y, ¿vale? O sea, es una parábola igual, simplemente en otro momento de Jesús, pero habla de que repartió a todo el mundo por igual, que tenía todos la misma oportunidad. Y yo lo que al final resalté de todo esto era que Dios no está buscando genios, ni está buscando gente rica. Está buscando gente que le sea fiel. Gente que entienda que el dinero no le pertenece a uno mismo, que el dinero es de Él y que Él nos lo está prestando y que nosotros tenemos que administrarlo. Y tenemos que administrarlo de una manera específica. No podemos administrarlo de cualquier manera. Si yo a ti te doy 200 euros y dentro de... cuando terminemos te digo, oye Tami, devuélveme los 200 euros, no te va a doler. Pero si tú crees que esos 200 euros son tuyos, te va a costar y te va a doler dármelos. No sé si me los darías. Sí. Pero costaría, ¿no? Yo creo que costaría un poco. Entonces, después de esta reflexión de las parábolas, yo pensaba, wow, ¿qué es peor? ¿Estar pensando que lo que tenemos es nuestro refugio y que vamos a guardarlo por si pasa algo el día de mañana? ¿O decir, oye, voy a invertirlo? Porque muchas veces confundimos el invertir con la ambición o con el egoísmo. Pero cuando nosotros decimos, bueno, me voy a quedar con esto que tengo, estás poniendo tu esperanza en eso que tienes. No estás poniendo la esperanza en Dios. No estás poniendo la esperanza en ese amo que te está prestando ese dinero. Y ahí seguís dándole vueltas. ¿Alguien quiere invertir hoy? ¿Queréis invertir? Vale. ¿Estáis atentos? Vamos a hacer una inversión, ¿vale? Vamos a hacer una inversión. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Inversión y multiplicación hecha. He invertido una sonrisa y la he multiplicado por 2. De hecho, la he multiplicado por más de lo que pretendía, porque hay gente que está sonriendo. Ya hemos hecho una inversión. Si tú coges una aceituna y la entierras y crece un árbol y de ese salen aceitunas, has invertido, ¿verdad? Y has multiplicado, ¿verdad? Eso es invertir y multiplicar. ¿Y por qué os pongo este ejemplo? Porque cuando se habla de inversión, automáticamente pensamos en el dinero. Automático. Si nos ponemos a profundizar, bueno, sí, invertir tiempo. Hemos invertido una sonrisa aquí. Y ha habido fruto. Leve, cortito, bueno, al nivel de la inversión, ¿no? Tampoco hemos arriesgado mucho. Pero tenemos que quitarnos de la cabeza que la inversión está directamente relacionada con el dinero. Y eso es de lo que me di cuenta. Jesús, en el 40% de sus parábolas, habla del dinero. Pero a Jesús no le interesa tu dinero. Lo que pasa es que Jesús sabe que nuestro corazón es propenso a estar dirigido hacia el dinero. El dinero es una herramienta, igual que es una herramienta el tiempo, la salud, la empatía, habilidades específicas. Todo eso son herramientas. Pero Jesús sabía que no se podían servir a dos dioses. No se podía servir a Dios y a Mamón a la vez. Entonces Jesús utilizaba parábolas de dinero primero porque el dinero es algo muy concreto, el dinero es algo muy emocional, el dinero es algo muy al tacto. Es fácil de explicar. Jesús explicaba con metáforas. Hoy aquí estamos explicando con metáforas de una aceituna o una sonrisa. Jesús hablaba de la pesca, hablaba del cultivo, hablaba porque
Era lo que tocaba para ese momento. Pero yo hoy quería compartiros, antes de seguir con las inversiones y la multiplicación, Jesús en Mateo 6:21 nos decía: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No lo dice al revés, no dice, oye, donde esté tu corazón, ahí va a estar tu tesoro, que es lo que el mundo dice. Es al revés. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay que reflexionar sobre esto. Porque muchas veces ahí fuera se escucha, tú ponle corazón a las cosas y el tesoro vendrá. No, no, no. Donde tú marques el tesoro, ahí está tu corazón. Entonces hoy yo quería hablar, entre otras cosas también, de que todos tenemos algo en las manos. Todos tenemos algo para invertir. ¿Sabéis la cantidad de personas que pagaría millones por ganar tiempo? ¿La cantidad de personas que invertirían dinero para obtener salud? ¿La cantidad de personas que invertirían dinero para que alguien le amara? Ese tipo de cosas no se pueden obtener por el dinero. Pero ese tipo de cosas pueden ser invertidas. Tú puedes invertir tu tiempo, tú puedes invertir tu energía, puedes invertir tu salud, puedes invertir tu empatía, puedes invertir tus sonrisas. Entonces la pregunta no es cuánto tienes, ni siquiera la pregunta es qué tienes, porque todos tenemos, algo tenemos en nuestras manos. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con eso que Dios está poniendo en tus manos? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu salud? ¿Qué estás haciendo con el amor que Dios está poniendo en ti? Hoy, ahí fuera, el mayor premio que tienen las empresas es la atención. La atención. Toda la cantidad de anuncios que hay y demás, que pagan las empresas, es para captar tu atención. ¿Dónde estás poniendo tu atención? Mira tú en 24 horas, quítale lo que duermes, quítale tal. ¿A qué estás dirigiendo tu atención? Estás invirtiendo atención. Y quiero hablaros de dos tipos de negocios en los que invertir. Está el negocio del reino, del mundo, y está el negocio del reino de los cielos. Podemos invertir en el mundo y podemos invertir en el reino. No estoy diciendo que sea malo invertir en el mundo. Estoy diciendo que son dos formas diferentes de invertir. Son dos tipos de inversiones diferentes. En el mundo, tú haces una inversión y sabes que primero tienes que dar, arriesgar y luego esperar beneficios, ¿no? Cuando hemos hablado de inversión al principio, todo el mundo tenía claro de que había que apostar dinero, apostar algo y esperar un retorno, un beneficio. En el reino es diferente. Casi que es al contrario. En el reino nosotros ya hemos recibido. Y porque hemos recibido, invertimos. Y esa es la clave, que invertimos sin esperar nada a cambio. Que habrá algo a cambio, por supuesto. Pero no estamos invirtiendo para obtener a cambio. Estamos invirtiendo porque sentimos que ya hemos recibido. Porque sentimos que nuestro Señor nos ha confiado 5 talentos, 2 talentos, una mina. Y en lugar de cavar un hoyo, decidimos invertirlo. No excluyamos el dinero, pero no pensemos solo en el dinero. Todas las herramientas, todos los recursos que Dios pone en tus manos son para que los inviertas. Hay un versículo también que me encanta, está en 1 Corintios 4:7, que dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero es como, ¿quién te distingue a ti? A ver, cuéntame, ¿quién te está distinguiendo? ¿Quién te está posicionando? ¿Tienes algo que no hayas recibido? ¿Creéis que tenéis algo que no hayáis recibido? Si os ponéis a pensar, todo lo que tenemos lo hemos recibido. Y entonces dice, vale, y si lo has recibido, ¿por qué estás gloriándote? ¿Por qué estás actuando como si no lo hubieras recibido? Como si fuera tuyo.
Ahí es donde está la clave. Hemos llegado desnudos y nos vamos a ir desnudos. ¿Por qué nos creemos que esto es nuestro? Que es difícil, es muy difícil. Pero un día te levantas por la mañana y dices, hoy voy a actuar como si todo lo que tuviera es prestado. Y me lo ha prestado alguien a quien amo. Lo voy a cuidar. Pero también voy a hacer con esto lo que él me pide que haga. No voy a decidir yo lo que hago. Voy a hacer lo que él me está pidiendo que haga. El amo pidió que custodiaran ese dinero, que lo cuidaran, que lo invirtieran. Y los que amaban a ese amo, los que le respetaban, lo invirtieron. El que no respetaba, el que no tenía ningún tipo de aprecio por el amo, lo enterró y esperó que volviera. Entonces, ¿qué estás haciendo hoy? Con todo lo que Dios está poniendo en vuestras manos, ¿qué estás haciendo? Empieza por la atención. ¿Dónde estás poniendo la atención? ¿En qué? ¿Nos ha quedado claro lo que es invertir? Sí. Vamos a hablar entonces de multiplicar, porque aquí estamos hablando de invertir, pero habrá que hablar de multiplicar, ¿no? Mira, antes de que existiese el dinero, antes de que existiese la ley, antes de que existiera Israel como tal, en Génesis 1:28, cuando Dios creó cielo y tierra, separó los mares, hizo el día y la noche, creó al hombre y la mujer y les dijo, fructificad y multiplicaos. Génesis 1. En el principio Dios dio un mandato de multiplicarse. Y el multiplicarse tenía también asociado una autoridad, porque decía, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La multiplicación traía autoridad, traía poder. Muchas veces cuando invertimos, estamos haciéndonos nosotros una idea de lo que vamos a obtener. Pero cuando inviertes en el reino e inviertes sin esperar a cambio, lo que Dios va a multiplicar no te lo puedes ni llegar a imaginar. Porque Él sobrepasa cualquier plan que tengáis. Mira, os quiero hacer una historia muy breve. Cuando Vianney y yo nos conocimos, hace 5 años así, estuvimos 2 años para tener la primera cita. Cuando decidimos tener la primera cita, íbamos a hacer senderismo y terminamos en una iglesia, así como sin querer. Y decidimos apostar el uno por el otro. Yo tenía mis circunstancias personales, familiares, profesionales, y ella las suyas. Y a los ojos del mundo, la inversión que estábamos haciendo era absurda. Estuvimos 2 años de noviazgo en el que lo cómodo hubiera sido tomar ciertas decisiones para comodidad, y en lugar de eso nosotros dijimos, vamos a invertir nuestra relación, vamos a invertir nuestra vida siguiendo lo que Dios nos está marcando. Y hemos recibido pues bastantes comentarios de estáis locos, pero ¿cómo hacéis eso? Pero eso ya no se lleva, pero muchísimo. Bueno. Pero ¿sabéis qué? Que cuando uno invierte en el reino, yo le dejo cuando uno invierte en el reino y obedece a lo que Dios le pide, se multiplica. Y nosotros estamos multiplicando. Os queríamos decir también, haciendo un break, que Dios nos ha bendecido y vamos a fructificar con un bebé. Así que multiplicar es un mandato del reino. Para multiplicar hay que invertir. No se puede multiplicar sin invertir. Para dar de comer
a los miles se tuvieron que invertir, aunque fueran 5 panes y 2 pececillos. Pero hubo una inversión para la multiplicación. Ahora bien, la multiplicación no es a lo loco, ¿vale? No salgáis ahí a invertir a lo loco y a invertir, a vaciaros los bolsillos, no. No se invierta a lo loco, ¿vale? No se invierta a lo loco. El mundo te dice, si puedes, hazlo. Pero Dios dice, si yo no te mando, no vayas. Mira, para multiplicar no es algo impulsivo, ¿vale? No es algo emocional. Para multiplicar necesitamos oración, necesitamos dirección, necesitamos consejo, necesitamos la paz del Espíritu y necesitamos la cobertura de la Iglesia. Quiero poneros el ejemplo de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé tenían unos dones impresionantes, tenían un llamado que nadie podía negar. Pero en Hechos 13 dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo es Pablo, ¿vale? Mostrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque estaban en oración, estaban en ayuno, recibieron dirección, aún así permanecieron orando. Después de eso, le impusieron las manos en la iglesia y ahí fueron mandados. Pablo y Bernabé salieron de Antioquía y esparcieron el Evangelio, pero cada vez que volvían a Antioquía y rendían cuentas a los ancianos de Antioquía de qué estaba pasando. Aunque ellos sabían que el Espíritu Santo estaba con ellos, que tenían el poder del Evangelio, sabían que había muchas iglesias que estaban plantando, ellos volvían a Antioquía, rendían cuentas, pedían oración y seguían su camino. Antes de hacer cualquier cosa, oraban, ayunaban, pedían dirección, se dejaban aconsejar. Mira, lo que uno hace solo puede funcionar. Seguro que hay muy buenas ideas, muy buenos propósitos que pueden funcionar. Pero lo que se pone bajo la cobertura de la iglesia es eterno. Hay proyectos muy buenos que se pueden hacer y funcionar, pero si lo pones bajo autoridad, lo pones bajo el manto de una iglesia que va a estar orando y apoyando eso, ahí se puede llegar a la eternidad. Y quería poner unos ejemplos también de qué pasa cuando sembramos mal, qué pasa cuando hacemos una mala inversión. Porque os tenéis que ir de aquí con todo claro, ¿no? Vale. Se puede invertir mal también. Yo quiero, incluso haciendo algo bueno, se puede invertir mal. Quiero poneros el ejemplo de Ananías y Zafira. ¿Los conocéis? Ananías y Zafira vendieron una propiedad. Al principio, en la iglesia primitiva, vendieron una propiedad y cuando fueron a entregar el dinero, porque estaban todos dando todo lo que tenían, estaban todos haciendo comunidad, ellos mintieron. Le mintieron al Espíritu Santo. Dice, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Llegó el Espíritu Santo. Y Ananías, al oír las palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Invirtió mentira, engaño, y multiplicó temor sobre todos los que oyeron. Después Zafira igual. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta. Y la secaron y la sepultaron junto a su marido.
Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ellos estaban dando dinero. Aparentemente, oh, qué bien. Pero el espíritu con el que lo estaban dando no era el correcto. Cuando tú inviertes mal, tú puedes invertir mal también en un chismorreo. Chismorreo, en una murmuración. Si tú inviertes palabras de tu boca murmurando, vas a multiplicar la incertidumbre, vas a multiplicar el murmuro, vas a multiplicar la inconformidad. Si tú inviertes queja, vas a multiplicar la incomodidad. De hecho, yo creo que vas a multiplicar las situaciones en las que te vas a poder quejar para que sigas invirtiendo. Entonces tenemos que tener cuidado también en el desierto. ¿Os acordáis de Israel, del pueblo de Israel en el desierto, que se quejaba una y otra vez? 40 años para que se quejaran a gusto. 40 años. Invirtieron en queja y multiplicaron los kilómetros de su viaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener cuidado con el espíritu con el que invertimos. Porque no es solo qué invertimos, sino con qué espíritu lo estamos invirtiendo. Tú puedes invertir en comprarte una vivienda, pensando que vas a alojar a tu familia, que vais a estar bien y que de alguna manera puedes hacer allí, invitar amigos y puedes hacer que el Señor se gloríe, porque con el dinero que Él te ha dado, tú decides administrarlo comprando una vivienda. Pero tú también puedes comprarte una vivienda con el espíritu de decirle a tu amigo que tienes una vivienda. Por poner un ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con el espíritu con el que estamos invirtiendo. No solo el dinero, nuestro talento. ¿Estamos invirtiendo nuestro talento para vanagloriarnos nosotros? ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo para algo avaricioso? ¿Para algo pecaminoso? ¿Con qué espíritu estamos haciendo las inversiones? Y que aquí yo quería resaltar 3 reglas, ¿vale? La primera, un espíritu de confianza, no de miedo. Los de 5 y de 2 confiaban en el amo. El de 1, con miedo. Y no multiplicó. Vamos a hacer inversiones con la confianza de que Dios nos está respaldando. ¿Cómo podemos saber que Dios nos está respaldando? Orando, buscando dirección, pidiendo consejo y poniéndolo bajo el manto de la iglesia. Vamos a invertir con generosidad, no con egoísmo. Porque cuando uno es generoso, Dios le multiplica para que siga siendo generoso. Pero si tú eres egoísta, eres de la pandilla del puño cerrado y lo quiere todo para ti, por lo que tenga para ti, que se te va a pudrir. Tenemos que ser ríos en los que fluyan los recursos. No podemos hacer que se estanquen las cosas en nosotros. Y por último, con obediencia y no por impulsos. Hay muy buenas ideas, hay muy buenas oportunidades. En YouTube te ponen, cada anuncio es una oportunidad de inversión, que es la mejor. No seas impulsivo. Ora, pide dirección. Ponlo bajo la cobertura de alguien. Oradlo juntos. Pero también con las cosas tuyas, con tus recursos, con tu tiempo, con tu atención que estábamos hablando antes. Sé obediente. ¿Y obediente a quién? A nuestro Señor. Vamos a ser obedientes. Vamos a dejar reposar las cosas un poco. Vamos a quitar esa impulsividad con la que actuar de querer tener ya las cosas. Ya. Si Pablo y Bernabé se hubieran ido, no tendríamos Nuevo Testamento. Tendríamos los 4 evangelios y ya, no tendríamos. Ellos esperaron y terminaron ese ayuno, esa oración, y esperaron a que se les impusiera manos y ser enviados. Y quiero terminar con una reflexión. ¿Sabéis cuál es la mayor inversión en la historia?
Jesús invirtió su vida para multiplicar la salvación por infinito, porque Él cogió su justicia, la justicia que Él tenía a los ojos de Dios, y la multiplicó, entregando su vida para que todos hoy podamos ser justos a los ojos de Dios. Él invirtió su vida para multiplicar los hijos de Dios. Dio su vida para multiplicar su gracia. Él dio su vida para que hoy el Espíritu Santo pudiera morar en nosotros. Y es rápido decir que Jesús invirtió su vida. Pero yo quiero que leamos Filipenses juntos y que reflexionemos sobre lo que dice. Porque dice que Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, no lo sabemos de memoria todos, ¿no? Casi. El ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imaginaos ese momento en el que Dios prescinde, se aleja de su deidad, rechaza el ser Dios, se convierte en hombre y siervo después de toda la humillación y acepta ser crucificado y acepta morir por personas que le estaban escupiendo, le estaban pegando, le estaban ridiculizando, y él aún así invirtió su vida, y no de cualquier manera. Es difícil tener una muerte más dura que la de una cruz. En la cruz se termina muriendo por asfixia. Jesús no estuvo mirando a ver qué intereses le iba a dar. Jesús no necesitó hacerle un seguro a esa inversión. Jesús ni siquiera preguntó por cuánto se iba a multiplicar. Jesús tenía claro que el Padre le había dado una orden y él obedeció. Jesús no estaba seguro de qué iba a pasar después. El Padre dejó de responderle en Getsemaní, y él, sabiendo que Dios le había mandado, fue obediente. Y a pesar de que las circunstancias era como, pero si soy tu hijo, si soy bueno, si soy el único justo, ¿cómo me haces quitarme de ser Dios? ¿Cómo me haces morir aquí humillado? No se quejó, no murmuró, no aseguró la operación. Simplemente obedeció e invirtió su vida. Y es que el reino de Dios avanza con personas que invierten su vida en lo eterno, no en lo material. El reino de Dios avanzó porque todos los discípulos y todos aquellos que en él creyeron dieron su vida para que el Evangelio nos llegara a nosotros a día de hoy. Ahora que conocemos el Evangelio, tenemos una responsabilidad, tenemos una mina, porque la mina, para mí, es la buena noticia, que no depende de la capacidad, solo depende de ser siervo, de ser hijo, de reconocerlo como Señor. Ya tienes tu mina. Ahora, ¿qué haces con tu mina? ¿La vas a enterrar? Y cuando venga el final de los tiempos le dice, oye, toma, la mina que me diste. ¿O la vas a invertir? ¿Qué vas a hacer con esa mina? Otra cosa son los talentos. Dios te ha dado talentos que ni siquiera tú eres consciente. Tenemos que pedírselo. Señor, ¿dónde están mis talentos? ¿Dónde están mis recursos? ¿Qué puedo invertir en el reino? Lo que nosotros invertimos en el mundo se multiplica en el mundo. Se puede multiplicar bien, mal, puede salirte mejor o peor la jugada.
Pero lo que tú inviertes en el reino se eterniza. ¿Sí lo entendéis? Una cosa es que se multiplique y otra cosa es que se haga eterna la recompensa. Hans dijo una cosa muy importante el otro día, que no deberíamos de pasar por alto. Dijo, así como inviertes en la tierra, vivirás en el cielo. Todos tenemos la mina. Pero, ¿cuáles van a ser nuestras recompensas? No hagas las cosas por las recompensas, pero ten claro que a cuanto más inviertas, más tendrás ahí en el cielo. Yo no creo que el cielo vaya a ser comunista. No creo en un comunismo ahí en el cielo. Mira, en las inversiones, cuando tú inviertes en el reino, hay veces que uno dice, he invertido mucho tiempo y al final esta persona me ha defraudado. He invertido dinero y al final este evento no salió como yo esperaba. He invertido mucho esfuerzo y al final no ha servido. Mira, yo os digo una cosa. El cielo es el único banco que no va a quebrar. Todo lo que tú deposites ahí está a salvo. Y no va a pasar inadvertido para Dios. Es un banco seguro. No es como el Bitcoin, ni como la bolsa. Es un banco seguro, donde podemos depositar nuestras inversiones. Yo creo que hoy Dios nos está llamando. Nos está diciendo, hey, trae tu tiempo. Trae tu tiempo. Dame tu atención. Dame tus recursos. No, que tengo poco. Que me des lo que te he dado. Trae tus recursos. Trae tus habilidades. Trae tu salud. Pero también nos dice, trae tus cargas. Trae tus problemas. Trae todo aquí a mis pies. ¿Estamos dispuestos? Porque no vale darle solo un poquito. Jesús nos dijo, mira, yo no voy a morir por la humanidad. Cortarme un dedo y para los que dé. No, ¿verdad? Él se dio entero, Dios, toda su vida. No pospuso morir. Puedes ver en la Biblia muchas veces que iban contra él y de repente desaparecía, ¿no? Como que hay, y Jesús se desapareció, se fue, se quitó de él. Podría haberlo hecho. Él no pospuso su muerte. ¿Por qué pospones entregarle tus recursos? ¿Por qué pospones entregarle tus cargas? ¿Por qué pospones entregarle tu tiempo, tu atención? Él no pospuso su muerte. Él sabía que era el momento y lo hizo. Punto. Obedeció. Creo que hoy es un día también para decirle al Señor que no queremos enterrar nada más. Que no queremos retener más en nosotros. Que no queremos vivir para las cosas temporales, sino que queremos empezar a invertir en las cosas eternas. Hoy creo que nos podemos levantar y decir, yo soy un multiplicador del reino. Soy un inversor del reino. Invierto porque ya recibí. Amén. ¿Quién quiere ser un inversor del reino?